Colombia está en candela. A Petro se le está quemando el rancho. La canciller colombiana Laura Sarabia renuncia a su cargo por diferencias con el gobierno. Macron, probablemente el presidente más zurdo y woke y antiderecha de Europa, no se aguantó a Petro en una conferencia. Calculen usted el nivel del guerrillero. Y por si fuera poco, los impases con Estados Unidos crecen a ritmo vertiginoso. Carlos Jiménez envía un durísimo mensaje y el secretario de Estado Marco Rubio lo ofetea con elegancia y además pasa a la acción. Una semanita difícil para Petro, ¿eh? Y la fábrica de municiones para fusiles Kalashnikov en Venezuela es todo un tema. Qué raro. Un gobierno tan pacifista. ¿Por qué no una central azucarera o mejoras en la producción agropecuaria? No lo sé. Y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos da su aprobación final al gran y hermoso proyecto fiscal de Donald Trump. De esto y más hablamos el día de hoy. Comenzamos. La noticia de que Rusia ha erigido una fábrica de municiones de Kalashnikov en Venezuela no es solo un golpe a la cordura, sino una bofetada a la humanidad. Rostec, la joya tecnológica rusa, presume de producir 70 millones de cartuchos anuales, con líneas de ensamblaje para balas de acero y balas trazadoras, respaldadas por supuesto por campos de tiro y almacenes. Pero ¿para qué diablos necesita un país que está quebrado, con una economía en ruinas y 9 millones de venezolanos que huyeron, un arsenal de esta magnitud? La respuesta está en la podredumbre del régimen de Nicolás Maduro, un dictador que convierte balas en su moneda de cambio mientras que su pueblo, nuestro pueblo, se muere de hambre. Este no es un acto, por supuesto, de defensa nacional, como mienten en un comunicado. Es un pacto criminal entre Putin y Maduro, un matrimonio de conveniencia donde Rusia gana un peón en el Caribe, nunca mejor dicho, y Maduro una especie de salvavidas de mentira para su tiranía. La ONU ha documentado torturas, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas por la DGCIN, pero no salen al paso de esto inmediatamente. ¿Qué es una fábrica de municiones? No de chupetas con chicles en el medio. Mientras, por otro lado, Human Rights Watch devela cómo el cártel de los soles, liderado por figuras como Diosdado Cabello, financian al régimen con narcotráfico. Se alían con Irán en operaciones de drones y misiles, pero más de lo mismo, tampoco se alarman por alguna razón. Es como si no pudieran asociar que armas y delincuentes no son una mezcla de algo que salga bien o de un hecho que derive en algo bueno. Coincidencia que esta fábrica surja ahora cuando el Pollo Carvajal quiere embarrar a todo el mundo y echar sus cuentos para poder sacarse unos años de cárcel de encima. No lo sé. Y con ahora me refiero a los últimos años, no hoy. Porque de que el Pollo cantaba, ya lo sabíamos desde que lo tenían preso en España. Ahora pregúntese, ¿por qué un gobierno que no puede garantizar medicinas ni electricidad invierte en armas? Y yo sé que usted sabe la respuesta. Nuestra comunidad es inteligente. Tienen la respuesta allí, gracias a Dios. Este canal se nutre también de sus opiniones. Y aquí no pretendemos ser un pensamiento o tener e impartir un pensamiento único. Pero, ¿es esta fábrica el preludio a una escalada regional? Esa es la pregunta. Con Guyana, por ejemplo, con el reclamo del Esequibo. No lo creo. Pero todo bicho malo es cobarde. Y estos bichos rojos son bien cobardes. De hecho, hasta se orinan del miedo cuando los capturan. ¿Verdad, Diosdado? El reciente secuestro de Miguel Moreno, por ejemplo, que hablamos ayer, marinero español, y la persecución de científicos como Armando García Miragaya muestran un régimen intranquilo, porque tampoco quiero decir desesperado, usando como siempre rehenes como monedas de cambio porque les funciona y, por supuesto, fabricando acusaciones para justificar su paranoia. Mientras, el pueblo venezolano sigue abandonado y ve como su país se convierte en un almacén de muerte al servicio de intereses extranjeros, de esos que ellos sí no critican. Porque un país en quiebra necesita balas en lugar de comida. ¿Es esta fábrica un regalo de Putin para Maduro, un aliado que le da acceso al Caribe, o un paso más hacia una guerra regional? El régimen secuestrador y genocida ahora se arma hasta los dientes, mientras que el pueblo es diezmado. ¿Aceptará el continente que Rusia convierta a Venezuela en su patio trasero criminal? Al parecer sí, pero cuando la cosa se ponga fea, seguirán tomándoselas a la ligera, como siempre. Supongo que para Albert Randin, el flamante secretario general de la OEA, Maduro usará estas balas calibre 7.62
para abrir agujeros en el suelo, en el estado Bolívar, por ejemplo, y plantar allí semillas para así reforestar todo lo que han destruido con la minería ilegal. Qué lindo y qué ecológico, ¿verdad? ¿A quién se le puede ocurrir que, por ejemplo, con esas balas, pudieran silenciar voces como lo hicieron en el pasado? Basil Alejandro da Costa, Roberto Redman, Juan Carlos Montoya, Génesis Carmona, Arturo Alexis Martínez, Geraldine Moreno, Wilmer Carballo Amaya, Antonio José Balbuena Morales, Joan Quintero, Giovanni Pantoja, José Gregorio Amaris Castillo, Agner Isaac López Lión, Giselle Rubiar, Daniel Tinoco, Jesús Eduardo Acosta, Ramsor Bracho, Guillermo Sánchez, José Guillén Araque, Anthony Rojas, Jorge Steven Colina, Wilfredo Rey, Argenis Hernández, Ángelo Vargas, Jesús Labrador, Adriana Urquiola, todos muertos con balas del régimen. La presión internacional debe subir de tono, exigir a los congresistas, exigir a los legisladores sanciones más duras contra Rostec y Rosoboron Export y que el cártel de los soles y la DGCIN sean declarados terroristas, por ejemplo, como pidió el día de ayer Rick Scott. Y candela en Colombia. La canciller colombiana Laura Sarabia renuncia por diferencias con el gobierno. La ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, que fue además mano derecha del presidente Gustavo Petro, y algo más, presentó este jueves su renuncia al cargo por diferencias con decisiones del guerrillo, así como la escucha. Ha dicho: mi renuncia es el resultado de una reflexión profunda, motivada por la responsabilidad que siento con mi conciencia, con el país y con la forma en que entiendo el ejercicio del poder público, manifestaba Sarabia en esta carta que vieron en pantalla. La canciller, que estaba en el cargo desde el pasado 25 de enero, o sea, ni 6 meses, agregó: me retiro con la tranquilidad de haber entregado lo mejor de mí y con la certeza de que hay momentos en los que decir adiós es también una forma de cuidar. De cuidarle la espalda, Pedro, oh sí. La dimisión de Sarabia se produce en medio de una controversia interna por el manejo de un contrato para la fabricación de pasaportes que ya le costó el cargo al primer canciller de Petro, Álvaro Leiva, ahora enfrentado con el presidente que lo acusa de conspirar para sacarlo del poder. En los últimos días se han tomado decisiones que no comparto y que por coherencia personal y respeto institucional no puedo acompañar. No se trata de diferencias menores, ni de quién tiene la razón. Se trata de un rumbo que, con todo el afecto y respeto que les tengo, ya no me es posible ejecutar, agregó en su carta la canciller, quien se encuentra de visita en República Checa. Sarabia no menciona directamente la cuestión de los pasaportes, pero su renuncia ocurre un día después de que el nuevo jefe del gabinete de Petro, Alfredo Saade, anunciara que se firmaría un contrato con una empresa de Portugal para la fabricación de esos documentos, contradiciendo, por supuesto, una decisión tomada días antes por la canciller de prorrogar el contrato con la empresa Thomas Gregg & Sons. La polémica comenzó a finales de 2023 cuando Leiva, siendo canciller, suspendió un contrato que Thomas Gregg & Sons tenía desde hace 17 años, alegando que en la última licitación no hubo una libre competencia, algo normal en un país normal. Al contrato le quedaban 3 años de vigencia, razón por la cual la empresa, tras no llegar a un acuerdo de conciliación con el gobierno, demandó al Estado colombiano por unos 117 millones de pesos, el equivalente a 29,3 millones de dólares el día de hoy. Desde entonces, el gobierno ha cambiado varias veces su decisión sobre quién quiere fabricar o quién debe fabricar, mejor dicho, los pasaportes, ya que al tratarse de un documento que, obvio, requiere medidas especiales de seguridad avaladas internacionalmente, no se pone de acuerdo sobre quién o cuál es la empresa más indicada. Por esa discusión salió del cargo Leiva, suspendido por la Procuraduría General, el Ministerio Público. Luego renunció su sucesor Luis Gilberto Murillo y ahora Sarabia, la tercera canciller de Petro, a cuyo gobierno le quedan solo 13 meses, gracias a Dios, pues terminará su mandato el 7 de agosto de 2026. Le deseo un cierre de gobierno exitoso. Siempre encontrará en mí una interlocutora abierta al diálogo, al debate respetuoso y a la búsqueda de salidas para los grandes desafíos de nuestra sociedad, agregó Laura Sarabia en su carta. Sarabia, de 30 años, trabajó en la campaña de Petro y se ganó la confianza del presidente hasta el punto de que cuando llegó al poder, Petro la nombró jefa de gabinete presidencial, donde se convirtió en la mujer más poderosa del país y algo más. En febrero de 2024, Petro la designó directora del Departamento de Prosperidad Social, el DPS, y luego la puso al frente del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, el DAPRE, y finalmente la hizo canciller.
y algo más. Sin embargo, el poder de Saravia comenzó a menguar por sus enfrentamientos con el hoy ministro del Interior, Armando Benedetti, un controvertido político en Colombia que fue la clave de la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro y es la actual mano derecha del jefe del Estado. Y todos los que me ven desde Colombia saben que esto es así. Pero los contratiempos no se quedan allí. Escuche un agregado que no es un detalle. Esta información es urgente. El gobierno de los Estados Unidos ha llamado a consultas a su encargado de negocios en su embajada en Bogotá, John McNamara. Todo tiene que ver con las declaraciones de Petro y de otros altos funcionarios de su gobierno en torno a querer involucrar a congresistas de los Estados Unidos en un supuesto golpe de Estado en contra del jefe de Estado colombiano. En una comunicación del gobierno de los Estados Unidos han calificado como reprobable e infundadas todas estas versiones del supuesto golpe vinculando a congresistas de los Estados Unidos. Se tensionan las relaciones entre Washington y Bogotá y ya el gobierno de los Estados Unidos, del presidente Donald Trump, ha hecho saber que está estudiando otras medidas para dejar en claro lo que significa esta versión mentirosa sobre supuesta participación de congresistas de Estados Unidos para querer sacar a Petro del poder. Estamos muy atentos. Las próximas horas serán cruciales. Declaraciones irresponsables como las de Petro tienen consecuencias severas como debe ser. A los únicos tuercebotas que les permiten decir cualquier locura son a los disociados del régimen de Maduro, por lo que sea. Y es que además el representante Carlos Jiménez le ha dicho, Petro no puede seguir amenazando a Estados Unidos y luego pensar que puede salirse con la suya. Estamos con el pueblo colombiano amante de la libertad, no con el matón narcoterrorista socialista que vive en la casa de Nariño. Y el secretario de Estado, Marco Rubio, ha rematado en otro post. Llamamos a nuestro encargado de negocios interino de Bogotá para consultas urgentes tras las declaraciones infundadas y irreprensibles de altos funcionarios del gobierno colombiano. Nuestra nación está comprometida con la relación bilateral entre Estados Unidos y Colombia y con el pueblo colombiano. Seguiremos comprometidos con las prioridades compartidas, incluyendo la seguridad y la estabilidad. Pero por si fuera poco, Macron, con un tono repudiable, por cierto, tono elitista, también lo dejó en la lona durante la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo celebrada en Sevilla. Así es como se hablan los pelos dos zurdacos progresistas. Nunca le doy lecciones a alguien del sur y es un poco extraño recibir lecciones de alguien del sur, porque simplemente viene del sur. Tenemos a políticos en Europa que no están obsesionados con la migración y que luchan mucho contra la extrema derecha. Esto existe y no simplifiquemos la realidad de nuestra vida política. Por favor, lo ruego. Tormenta por todos lados tiene Petro, pero quizás lo de Saravia es lo más complejo. Se le va a una persona que lo conoce al detalle, muy al detalle diría yo, y que sabe qué es lo que realmente ocurre cuando hay exceso de café en la oficina de Petro, por decirlo de alguna manera. ¿Prenderá Saravia el ventilador? ¿Quién sabe? Y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó esta jornada el polémico paquete de recorte de impuestos y gastos impulsado por el presidente Donald Trump, quien se ufanó en llamarlo One Big Beautiful Bill Act, el gran y hermoso proyecto de ley en inglés. Con este paquete, el mandatario busca implementar una serie de reformas internas vinculadas a impuestos, recortes y gastos estatales dirigidos a sectores prioritarios como la salud, la migración, la defensa, industrias, ambiente y energía. Durante una buena parte del día, Trump se ha dedicado a destacar su plan fiscal en Truth, su red social. El gran acuerdo se centra en el crecimiento. Si se aprueba, los Estados Unidos experimentará un renacimiento económico sin precedentes, escribió Trump en su cuenta. En la víspera, superó el paso del Senado tras una sesión maratónica y muy estrecha, que terminó con un empate, 50 y 50 votos, por lo cual el vicepresidente J.D. Vance terminó ejerciendo su derecho a tomar un lado para destrabar la votación. Durante varios minutos, los demócratas solicitaron un consentimiento unánime para conseguir una enmienda que proteja los recortes al programa de seguro médico conocido como Medicaid y también al programa de asistencia nutricional suplementaria, el SNAP por sus siglas en inglés.
pero una y otra vez fueron rechazados por el republicano Steve Wozniak, quien en ese momento dirigía la sesión. La ley contempla la baja de impuestos en el orden de billones de dólares que se compensarán por medio de recortes a programas sociales de salud y nutrición. Además, incluye el incremento del gasto público en defensa, seguridad fronteriza, política anti-inmigración y energía. Según una estimación de la Oficina de Presupuestos del Congreso citada por CBS, la nueva legislación elevará el déficit en las arcas federales en unos 3.3 billones de dólares durante la próxima década, lo que le ha granjeado críticas a Trump en las filas de su propia formación política. Uno de sus principales críticos es Elon Musk, el hombre más rico del mundo y otrora, aunque hace no mucho, asesor estrella del mandatario, quien lo calificó de totalmente descabellado y destructivo en su red social X. Indicó que destruirá millones de empleos en Estados Unidos y causará un inmenso daño estratégico a nuestro país. La medida hace permanente las tasas que impuso el líder republicano en 2017 o desde esa época, durante su primer mandato, y que expirarían a finales de este año si el Congreso no hubiera legislado al respecto. Un paquete que, de hecho, modifica muchas cosas en materia migratoria, en función de costos de procesos, y que asoma ciertas luces en los pasos o en los próximos pasos de la agenda del presidente Trump. Y antes de cerrar, el presidente Javier Milei reclamó en Mercosur la tiranía de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello por los presos políticos en Venezuela y en especial por el secuestro del argentino Nahuel Gallo. Gracias al presidente Javier Milei por seguir apoyando la liberación de Venezuela. En esta misma línea, tampoco podemos hacer la vista gorda con los numerosos casos de detenciones ilegales en Venezuela. Se trata de personas privadas de su libertad en violación de cualquier tipo de derecho y exigimos su pronta liberación. En particular, reiteramos nuestro firme reclamo por la inmediata liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo. Por más Javier Milei y menos Gustavo Petro. Un saludo para Doris Sánchez y gracias a Guillermo Pérez por el aporte que hizo al canal mediante los Super Thanks o las Super Gracias. Tu generosidad nos ayuda mucho a seguir adelante con este compromiso diario. Pero gracias también, por supuesto, a cada uno de ustedes, a todos los que llegaron a esta parte del video, porque así le llegaremos a más personas. Suscribirte, como siempre te pido, comentar, darle like a los videos y compartirlos para que nos ayudes. Y eso es totalmente gratis. Los botones están acá abajo. Ayer hablamos de la petición de Rick Scott a Donald Trump y al secretario Marco Rubio de endurecer las políticas en contra de Maduro y su régimen hasta que caigan. También del temita de las cédulas de identidad y de los secuestros nuevos de Diosdado Cabello. Si te lo perdiste, te lo dejo en el video promocionado que verás en tan solo 10 segundos. Libertad o nada. Esto es